Reverdeciendo por el Rema de Dios. Un tiempo para meditar en la palabra de Dios. Presentado por Iglesia de Cristo Presencia, Ministerios Ebenezer, Varillas, Huehuetenango. Un rema tomado del cofre de Dios y la urna de oro que contiene el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Hebreos 9:4. Reverdece, florece y fructifica con la palabra de Dios. Bienvenidos. Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Muy buena tarde a cada uno de ustedes. Gracias por estar ya en sintonía de este espacio que es Reverdeciendo por el Rema de Dios. Y una vez más estamos con ustedes en esta preciosa tarde que el Señor nos está permitiendo disfrutar para poder compartir algo más de la palabra del Señor. Y en esta oportunidad, antes de desarrollar este tema, pues queremos pedirle al Señor que Él nos ayude, que Él nos guíe, que Él nos hable a través de este tiempo que ha sido establecido para el estudio de la palabra del Señor. Así es que acompáñenme a orar. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, pero también para que Dios hable a nuestros corazones. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias, Papito Santo, por esta preciosa oportunidad que tenemos para poder disfrutar de este tiempo, para poder disfrutar de tu palabra, pero también para recibir de ese rema que tú tienes para cada uno de nosotros, y que esa palabra, yo estoy seguro que va a surtir efecto, va a cobrar ese efecto en nuestras vidas, Padre Santo. Así es que respalda tu palabra, Señor. Danos, Señor, la oportunidad de poder compartir con nuestros hermanos en esta tarde. Gracias te damos, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. En esta tarde, amados hermanos, queremos compartir con ustedes el tema aguas envenenadas. De acuerdo a lo que hemos estado recibiendo en estos días, hemos estado viendo una serie de temas. Los enemigos del amor se llama toda esta serie de temas que hemos estado recibiendo, y yo sé que el Señor ha hablado a nuestros corazones. Y en esta tarde pues también tenemos algo con relación a los enemigos del amor. Así es que entonces el tema, como les decía, es aguas envenenadas, y vamos a iniciar aprovechando el tiempo que tenemos. Vamos de inmediato a Jeremías capítulo 9 verso 15. Vamos a leer la Biblia de las Américas, y dice de la siguiente manera: Por tanto, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: He aquí, yo daré de comer ajenjo a este pueblo, y le daré de beber agua envenenada. Bien, mi amado hermano, pues si usted se pregunta, bueno, ¿y esa palabra, para qué pueblo es? Pues precisamente el Señor le estaba hablando a través de Jeremías a su pueblo. Pero sabemos que todo lo que ha quedado escrito en la palabra del Señor es figura para que nosotros también seamos alertados, seamos prevenidos a través de la palabra del Señor y no cometer los mismos errores que el pueblo cometió. Pero si nosotros nos enfocamos en este pasaje, precisamente en el verso 14, si vamos un verso atrás, dice: sino que han andado tras la terquedad de sus corazones y tras los baales, tal como sus padres les enseñaron. Y entonces estamos viendo entonces el resultado de un trabajo de enseñanza, de adoctrinamiento, pero no correcto. Un trabajo de adoctrinamiento a la familia, a los hijos, que los llevó a alejarse de los caminos del Señor, o a dejar a un lado al Señor y servir a otros dioses. Eso es lo que pasó con el pueblo. Pero, mi amado hermano, también nosotros tenemos que prestar mucha atención en este tiempo, porque al hablar de que el pueblo de Israel, el pueblo del Señor falló, nosotros también hemos cometido errores, y que esos errores han traído consecuencias o han dejado huella en nuestras vidas. Y que nosotros, mi amado hermano, en este tiempo, tenemos que prestar atención a lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Pero también, ya con relación a este tema,
Cuando se habla del ajenjo, entonces revisando algo de lo que es el ajenjo, pues es una planta para, que se conoce como venenosa o que está prohibida en muchos países. Pero dice acá algo sobre el ajenjo, dice que tiene efectos abortivos. Puede tener un efecto tóxico, sí, puede tener un efecto tóxico en el organismo, un efecto convulsionante. Imagínense, hermano, lo que es el ajenjo. Prácticamente es un veneno. En algunos casos dice, el consumo de ajenjo produce dolores de cabeza, náuseas, vómitos, insomnio, vértigo, todo lo que esto puede provocar. Pero también tomando en cuenta que esto es parte de lo que dice este pasaje, dice, yo daré de comer ajenjo. Imagínense todo eso. Eso lo está diciendo el Señor. Les daré de comer ajenjo y les daré de beber agua envenenada. Y entonces, mi amado hermano, cuando vemos también la figura de ajenjo en la palabra de Dios, dice que en la tradición judía, según el Antiguo Testamento, el ajenjo, es considerado una planta venenosa que combinada con agua es veneno puro. Oigan, entonces, mi amado hermano, cuando nosotros vemos este pasaje y prácticamente ya con esta definición o con este conocimiento que ya adquirimos ahorita con lo que es el ajenjo, hermano, prácticamente la mezcla, ¿sí? La mezcla del ajenjo y con el agua, pues prácticamente es un veneno puro. Entonces, imagínese, mi amado hermano, que el Señor, hablándole al pueblo que les iba a dar de comer ajenjo y beber agua envenenada, entonces, mi amado hermano, nosotros tenemos que prestar atención a todo ello. ¿Por qué le digo que tenemos que prestar atención a todo ello? Porque la palabra veneno, hermano, o sea, esa palabra que es veneno o agua envenenada, el veneno, viene de la palabra hebrea rosh. ¿Qué significa? Ponzoña y el veneno, planta, agua o serpiente. Pero el diccionario de la Real Academia Española dice que el veneno es una sustancia que, introducida a un ser vivo, es capaz de producir graves alteraciones funcionales e incluso la muerte. Entonces, mi amado hermano, cuando vemos el título de este tema, aguas envenenadas, pues entonces ya, hermano, usted y yo ya podemos visualizar que al asumir que la palabra de Dios es el agua, hermano, entonces nosotros tenemos que tener cuidado hoy en día porque el enemigo está trabajando arduamente en contra de la palabra del Señor, en contra del trabajo que el Señor ha hecho a través del Espíritu Santo en nuestras vidas, en cada uno de nosotros, pero también ha estado trabajando en contra de los ministros que el Señor ha establecido. Y entonces cuando nosotros vemos esta palabra, entonces podemos pensar que la palabra de Dios es figura de agua. ¿Sí? Pues no es de extrañar que el enemigo va a querer tomar esa agua, sí, usarla a su conveniencia. Porque dice Efesios 5:26, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Oiga, hermano, lavamiento del agua con la palabra, imagínense. Entonces, mire, el enemigo va a querer aprovecharse de la palabra del Señor, tergiversar todo esto para poder enseñar, para poder llevar todo esto al pueblo del Señor. Ahora, el enemigo quiere aprovechar esto. Entonces yo le presento a usted esta situación. El enemigo se presenta también, hermano, como ángel de luz. Puede usar esta palabra, puede disfrazarse
a través de muchas formas, pero tergiversando la palabra del Señor. Si nosotros vemos en la palabra del Señor en Mateo capítulo 4, del verso 1 en adelante, ahí podemos ver cómo es que Satanás llega a tentar al Señor, usando la palabra del Señor, pero a su manera. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado para que nosotros podamos estar atentos y no recibir este tipo de palabra, este tipo de agua, ¿sí? Porque las conocemos como falsas doctrinas o doctrinas de error. Entonces, cuando nosotros vemos todo esto, hermano, nosotros encontramos varios pasajes en la palabra del Señor que nos habla con relación a la doctrina. Si en verdad la doctrina, hemos aprendido que la doctrina no nos salva, si no es Cristo, es la sangre de nuestro Señor Jesucristo a través de ese sacrificio perfecto que el Señor hizo en la cruz del Calvario. A través de eso nosotros tenemos salvación, es Cristo el que salva. Pero al tener entendimiento, conocimiento de la palabra del Señor, doctrina de la palabra del Señor, pues nosotros vamos a saber lo que estamos escuchando. Porque si no, corremos el riesgo de que cualquier otra palabra puede venir y llegar a nuestro corazón o a nuestros oídos y dañarnos. Porque si estamos hablando de aguas envenenadas, pensemos en que esta palabra como agua sea utilizada con la intención de desviarlo a usted, con la intención de sacarlo a usted del camino correcto. Eso va a traer graves consecuencias a su vida espiritual, a la vida, a lo físico también, por supuesto, pero también pone en riesgo la eternidad de cada uno de nosotros. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Efesios 4:14 dice, voy a leer la Biblia en las Américas, y este pasaje lo sabemos todos, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas de error. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 3, también dice, como te rogué al partir para Macedonia, que te quedes en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Primera de Timoteo capítulo 6 verso 3 también dice, si alguno enseña una doctrina diferente y no es conforme a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad. Hebreos capítulo 13 verso 9 dice, no os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es para el corazón el ser fortalecido con la gracia, no con alimentos de los que no recibieron beneficio, los que de ellos se ocupaban. Apocalipsis 2, 14 y 15 también nos habla de esto. Nos habla, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Esto ya hablándole a la iglesia, específicamente a la iglesia de Pérgamo, dice, porque tienes ahí, dice, a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos, a cometer actos de inmoralidad. Oiga, hermano, esto es lo que nosotros podemos encontrar con relación a la doctrina. Entonces es importante que nosotros tengamos el conocimiento. El creyente es importante que posea estos fundamentos de la palabra, fundamentos sólidos, doctrinales, que lo puedan mantener firme en la fe. Hermano, nosotros debemos de escudriñar palabra, pero también debemos de pedirle al Espíritu Santo que traiga revelación a nuestras vidas. Debemos de pedirle al Espíritu Santo que sea Él quien nos guíe a esa verdad. Mi amado hermano, porque en este tiempo, hermano, las falsas doctrinas, los falsos ministros, pues van a abundar.
Entonces, mi amado hermano, nosotros tenemos que tener cuidado de recibir este tipo de palabra, este tipo de agua envenenada, porque va a tener repercusión en la vida de todo aquel que la recibe, en su salud espiritual y en su salud física también, ¿verdad? Y entonces, hermanos, nosotros tenemos que revisar todo esto, pero también nosotros sabemos que son los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros a los que el Señor estableció como lo que conocemos nosotros, los 5 ministerios, ¿sí? Pero si nosotros hemos recibido esta enseñanza de los 5 ministerios, debemos de profundizar también en ello. Debemos de recibir esa revelación, debemos de pedirle al Señor que también esa palabra sea activada, nuestro conocimiento, la sabiduría pueda llegar a nosotros, porque de esa manera nosotros vamos a estar también preparados, hermano, para poder discernir también qué tipo de palabra estamos usando. Si estamos, hermanos, si tenemos que prestar atención a los 5 ministerios, también tenemos que, hermano, discernir, también tenemos que tener mucho cuidado y analizar toda palabra que nosotros escuchamos, porque pueda venir de un falso maestro, de un falso profeta, de un falso evangelista, pueda venir de alguien que esté enviando una información errónea con la finalidad de que el pueblo del Señor sea desviado. Pero en el nombre de Jesús, mi amado hermano, yo quiero invitarle a que usted también revise, porque nosotros recibimos palabra. Gracias a Dios hay palabra en abundancia en medio nuestro, y nosotros tenemos que no solamente recibirla, digerirla, pero también ver la fuente, corroborar con la palabra de Dios. Porque, hermanos, si yo vengo a hablar puro argumento humano, sin respaldo bíblico, sin respaldo en la palabra de Dios, hermano, eso se queda en puro argumento, se queda en puro criterio humano. Pero cuando está respaldado por la palabra de Dios, sabemos que esa palabra, eso que se nos está diciendo, pues nosotros lo vamos a recibir, y a través de la palabra nosotros vamos a corroborar y vamos a ver quién es el verdadero y quién es el falso. Eso a través de la palabra del Señor. Y entonces, si nuestro Señor estableció 5 ministerios, estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, pues por supuesto que hay un contrario, hay un antiapóstol, hay un antiprofeta, un antievangelista, un antipastor y un antimaestro, ¿sí? Alguien que se contrapone a ellos, que sería un falso apóstol, por ejemplo. Dice en 2 Corintios 11:13, dice, porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Entonces, mi amado hermano, nosotros tenemos que ver por qué estamos hablando de esto, hermano, y no teníamos que hablar de aguas envenenadas. Pero, mi amado hermano, al saber que la palabra de Dios es agua, figurativamente agua para purificación, hermano, la palabra de Dios es trasladada por los ministros, y entonces tenemos que prestar atención también a esto para que no sea una agua envenenada de la que estemos bebiendo. Y entonces por eso es importante prestar atención a esto. Sabemos que un apóstol sienta doctrina, pero cuando esa doctrina que se está sentando pues no es acorde a la palabra de Dios, pues definitivamente, mi amado hermano, eso es una falsedad. Eso está manejado de acuerdo al criterio de la persona, ¿sí? Para evitar estas aguas envenenadas, hermano, es importante que nosotros revisemos también, prestemos atención a la vida de los ministros que nos están instruyendo, que nos están enseñando. Sí, definitivamente necesitamos prestar atención a ellos, al ministerio que representan, a la cobertura que bajo la cual ellos están. Entonces, hermano, todo esto es importante para que nosotros
veamos que la palabra que llega a nosotros, si es apostólica, pues gloria a Dios. Pero si es pseudo apostólica, yo sé que eso va a traer consecuencias a nuestras vidas. Por eso tenemos que prestar atención a la palabra de Dios. También tendrían que haber falsos profetas. Jeremías 23:16 dice, así dice el Señor de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Ellos os conducen hacia lo vano, os cuentan la visión de su propia fantasía, no de la boca del Señor. Entonces, mi amado hermano, tenemos que tener cuidado con esto también. Por supuesto que el Señor ha derramado sus dones de profecía. Excelente, el Señor está regalando estos dones a la iglesia. Pero tenemos que tener cuidado en dónde es que estamos recibiendo todo eso. Si es en la casa del Señor, gloria a Dios. Pero hermanos, si a su puerta llegan y tocan la puerta y le dicen, traigo una palabra del Señor, dice el Señor, esto y lo otro, y pues déjenme una ofrendita. Hermano, la palabra del Señor no se vende, no se anda ofreciendo de casa en casa. No, una profecía el Señor se la va a dar a su ministro y sabe en qué momento se la va a dar a su hijo o al pueblo. Definitivamente el Señor le habla al pueblo. Y entonces, mi amado hermano, es importante que nosotros veamos bien, ¿sí? Porque si van a estar hablando de su propia fantasía, pues eso no va a ser edificación para mí. Eso no va a ser edificación para el pueblo. Recordemos que los ministros han sido dejados para la edificación de la iglesia, ¿sí? Y los dones también han sido dados por el Señor a través del Espíritu Santo para la iglesia, por supuesto. Pero, mi amado hermano, pero cuando hay alguien encabezando algo falso, hermano, se convierte en líder de un cierto grupo. Entonces, mi amado hermano, tenemos que tener cuidado con escuchar. Nosotros tenemos palabra, nosotros tenemos ministros bajo los que hemos estado siendo bendecidos, y pues hacemos bien escuchar. Sí, tenemos que escuchar. Sí. Entonces, tenemos que recibir. Por supuesto que si llega palabra de profecía, gloria a Dios, recibámosla. Sí, recibámosla. Pero yo sé que va a ser en medio del pueblo, puesto a disposición también del ministro y por supuesto en un momento de ministración de dones, por ejemplo, en medio nuestro se da el traslado de la profecía, de una palabra de profecía a través de los vasos que el Señor usa, pero el Señor está hablando al pueblo. Y entonces, mi amado hermano, es importante que nosotros en este tiempo prestemos atención a esto. Prestemos mucha atención a esto. Si hablamos de falsos apóstoles, profetas, también hablemos de falsos evangelistas. Dice Gálatas capítulo 1, verso 8. Pero si aún nosotros o a un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Mi amado hermano, nosotros sabemos que el evangelio, la salvación es a través de Cristo. Pero si alguien más viene ofreciendo otro evangelio, otro tipo de salvación, mi amado hermano, eso es falso. Eso es falso, porque nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo es el único que puede salvarnos. Y entonces el evangelista tiene que anunciar a Cristo. ¿Sí? Tiene que llevar esa buena nueva, esas buenas nuevas de salvación, y que tiene que presentar a Cristo como el único camino para llegar al Padre. Pero si presenta otras alternativas para llegar al Padre o para tener salvación y vida eterna, hermano, definitivamente que eso es un falso evangelista, es un falso. Y entonces, hermano, mire, ¿por qué hablamos de esto? Como les decía, porque los ministros son los que se encargan de trasladar el agua. Por eso la responsabilidad del siervo de Dios, de los ministros de Dios,
de preparar esa palabra, de trazar esa palabra para que el pueblo pueda recibir la bendición que Dios tiene a través de su palabra. Por eso, mi amado hermano, usted y yo tenemos que prestarle atención a la palabra. Tenemos que disfrutar de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no solamente es lámpara para nuestros pies, para que nuestro caminar no se desvíe, sino que también la palabra de Dios activa nuestra fe, nuestro oír, porque oímos palabra de Dios, pero también eso viene a activar nuestra fe. Y cuando nosotros hemos sido activados en fe, nosotros creemos que Cristo es el único camino a la vida eterna. Cristo es el camino de regreso al Padre. Así es que entonces, mi amado hermano, nosotros tenemos que prestar atención a este tiempo, a este tipo de doctrinas que se están levantando. Pero mi amado hermano, el Señor ha dejado a su Espíritu Santo. Cuando nuestro Señor Jesucristo ascendió, Él también dijo que iba a dejar al Consolador, que Él nos iba a recordar todo lo que Él nos había dejado. Él nos iba a guiar a toda verdad. Entonces, mi amado hermano, nosotros estamos en un tiempo precioso donde el poder del Señor se está manifestando a través del Espíritu Santo y a través de su palabra. Es la palabra la que nos limpia, es la palabra la que nos purifica, es la palabra la que nos mantiene con esa fe que tenemos en el Señor. Y entonces, mi amado hermano, el enemigo sabe que esto es importante, es vital para el cristiano. Por eso prepara también, se lo digo de esta manera, prepara a sus antiministros para que vengan y hagan el trabajo contrario. Pero en el nombre de Jesús, usted y yo estamos siendo bendecidos con una palabra profética, apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, en la cual nosotros estamos siendo edificados, preparados cada día, porque esa es la función de la palabra del Señor a través de sus ministros. Pero también hay falsos pastores. En Ezequiel 34:7 dice: por tanto, pastores, oíd la palabra del Señor. Hermano, hoy en día nosotros podemos darnos cuenta que si bien hay pastores, hay ministros del Señor que se han dedicado a la obra, que se han dedicado al pastoreo, gloria a Dios, están trabajando, están llevando palabra, están ocupados en el servicio ministerial. Pero, mi amado hermano, acá también hay falsos, ¿sí? Hay pastores que llevan agua envenenada a sus ovejas, ¿sí? Esto significa, mi amado hermano, ¿sí?, que el pastor verdadero le es fiel a Cristo, le es fiel al Señor. El pastor verdadero, un ejemplo tenemos que Cristo es el pastor por excelencia. Él dio su vida por las ovejas, Él dio su vida por cada uno de nosotros. Pero mi amado hermano, cuando esto es lo contrario, mi amado hermano, podemos darnos cuenta que hay pastores trabajando, haciendo todo lo posible para enseñar lo que el pueblo quiere escuchar. Sí, definitivamente eso pasa. ¿Es importante escuchar al pastor? Sí, pero el pastor tiene que escuchar al Señor. Yo no puedo condicionar a alguien como pastor y decir, bueno, tú vas a ser nuestro pastor, vas a estar con nosotros trabajando durante tantos años, pero solo tienes que hablar de esto, de esto, de esto, de esto y de esto otro. Cuidadito con estar hablando de esto, cuidado con esto. Hermano, ahí
Incluso, mi amado hermano, podemos decir que el pastor se acomoda a lo que el pueblo quiere escuchar, y eso es peligroso. Es peligroso. Por eso, mi amado hermano, nosotros tenemos que estar atentos a que nuestros pastores estén buscando de Dios, sean fieles al Señor, estudien la palabra del Señor, y cada vez que sea llevada esa palabra, que la oveja pueda ser edificada, ¿sí? Que esa oveja pueda ser pastoreada, llevada a pastos verdes, porque esa oveja fue comprada a precio de sangre. Pero cuando se es un falso pastor, es ese precio que se pagó por la oveja, no les importa, no les interesa. Pero nosotros tenemos que tener cuidado, mucho cuidado. ¿Por qué? Porque también la palabra del Señor nos dice en Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Entonces, mi amado hermano, nuestros pastores, por supuesto, tienen que enseñar, pero nosotros sujetarnos a ellos. Tenemos que sujetarnos a ellos. Pero, mi amado hermano, cuando veamos algo anormal dentro de la enseñanza, nosotros tenemos que preguntar o acercarnos qué está pasando. Porque si hay un desvío por ahí, o que si hay como que se está alejando de la palabra del Señor, pues nosotros muy bien podemos preguntar qué está pasando. Porque si nos sujetamos a ese error también nos va a afectar. Entonces, de alguna manera, nosotros también consentimos el recibir un agua envenenada. Pero, mi amado hermano, en el nombre del Señor, usted y yo tenemos que estar atentos. Como lo dice Hebreos 13:17, le decía, tenemos que estar obedientes a ellos, sujetos a nuestros pastores, porque velan por nuestras almas. Pero si alguien se está desviando, alguien está enseñando una doctrina que no es conforme a la palabra del Señor, hermano, no le está interesando ni importando nuestras almas. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que estar muy atentos. Pero avancemos un poco más. Los falsos maestros. Dice 2 de Timoteo capítulo 4, verso 3. Porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Mire, yo estoy seguro, mi amado hermano, que en este tiempo hay abundancia de palabra, que hemos recibido palabra. Usted que se sienta, usted de repente que toma este tiempo para estar atento a este programa. Yo sé que usted ha recibido palabra, ya sea a través de la radio, a través de la televisión, a través de las plataformas digitales. Yo sé que ha recibido palabra. Yo sé que ha sido de bendición. Pero, mi amado hermano, nosotros, teniendo la doctrina, aún así, hermano, podemos ser alcanzados por los falsos maestros. Porque van a venir y van a enseñar de manera sutil, y nosotros, si no estamos preparados, si no tenemos la luz de la palabra del Señor, vamos a ser engañados. ¿Sí? Ahora, veamos algo de lo que dice acá. Dice, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Mi amado hermano, definitivamente una señal del falso maestro es no ser siervo de Dios, sino ser siervo del grupo de gente, ser siervo de los hombres, servidor de hombres. ¿Por qué? Porque va a enseñará lo que la gente, lo que ese pueblo, lo que ese determinado grupo quiere escuchar. Y entonces, mi amado hermano, yo quiero escuchar palabra de Dios. Yo quiero escuchar palabra que sea trazada, que venga del corazón del Señor y que sea para edificación mía.
Hermano, si a mí me dijeran, hermano, no se preocupe, así como usted está viviendo, está correcto, así quiere el Señor. Con que usted venga a la iglesia es suficiente, mi amado hermano. Hermano, yo no le voy a decir eso. Y si a mí me estuvieran enseñando así, yo diría, bueno, momento, si la palabra del Señor me dice que son tiempos finales lo que estamos viviendo y que habrán manifestaciones tanto en la tierra, en los cielos, señales por todas partes, hermano, quiere decir que estoy viviendo un tiempo final. Y que alguien venga y me diga, no hermano, así como estás bien. Definitivamente estoy siendo mal enseñado, estoy recibiendo una agua envenenada. Entonces, mi amado hermano, nosotros tenemos que estar atentos a todo esto. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere, no solo quiere, sino él es capaz de utilizar a cualquier persona para disfrazarse de un falso maestro, de un falso pastor, de un falso evangelista, de un falso profeta o de un falso apóstol. Porque también tiene su poder. Pero en el nombre de Jesús, yo sé que el Señor está trabajando, edificando a una iglesia. Está edificando a una iglesia que se está preparando. Sí, se está preparando. El Señor pronto viene por su amada, aquella amada que se está preparando, aquella que se está consagrando para el Señor. ¿Y cómo sabe que se tiene que consagrar? Pues porque ha leído la palabra del Señor, tiene que lavar sus vestiduras, tiene que mantener limpias sus vestiduras, hermano. Pero ¿por qué hablamos de agua envenenada? ¿Y qué tiene que ver con el amor contra los enemigos del amor? Hermano, es que nosotros, mi amado hermano, tenemos la experiencia de recibir el amor de Dios. Nosotros que hemos recibido al Señor, hemos recibido también de ese amor del Señor. Por eso, mi amado hermano, el enemigo lo que quiere es que ese nivel de amor descienda. Y una de las formas en que quiere hacer es a través de una palabra tergiversada, de una palabra acomodada al oído del ser humano. Lo que la gente quiere escuchar, eso es lo que se predica. No, mi amado hermano, lo que necesitamos predicar es la verdad. Porque mire, 1 Timoteo capítulo 4, verso 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios. Y entonces, mi amado hermano, acá nosotros tenemos que prepararnos, tenemos que estar atentos a todo lo que escuchamos, revisar todo lo que estamos escuchando, pero que eso venga a edificarnos, que eso venga a ayudar a que cada día nosotros avancemos en esa preparación, en esa búsqueda de esa consagración, de esa santidad al Señor, para que cuando nuestro Señor Jesucristo venga por su amada, nosotros podamos ser arrebatados también. ¿Sí? El Salmo 119, 130 dice, la exposición de tus palabras imparte luz, da entendimiento a los sencillos. Hermano, definitivamente, de repente hemos llegado nosotros y hemos dicho, no entiendo qué están diciendo, no entiendo esa palabra. Pero mire, mi amado, al estar expuestos a la palabra del Señor, vamos recibiendo luz. Por eso, mi amado hermano, aparte tiempo para escuchar, aparte tiempo para recibir palabra de Dios y que esa palabra sea una palabra que le edifique. ¿Sí? No, que no sea una palabra para que usted sienta rico y que esté cómodo así como está. No, momento. Acá la palabra del Señor tiene que confrontarnos, tiene que llevarnos a esa reflexión y decir, bueno, ¿estoy haciendo lo que la palabra del Señor demanda o no la estoy haciendo? Y entonces, mi amado hermano, acá tenemos que tener mucho cuidado con lo que escuchamos. Ahora, a través de los medios encontramos sin fin de información. Tengamos cuidado con eso. Y recordemos que el Señor mismo constituyó
a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. 5 ministerios, ministros primarios que el Señor ha establecido. Y yo estoy seguro que el Señor ha puesto un siervo de Dios para que su vida sea edificada. Ore por él, bendígale, pero también escuche esa palabra, revísela. Si es lo que la Biblia dice, la palabra escrita, y reciba. Yo estoy seguro que esa palabra le va a hacer crecer, le va a edificar, y que ese es el punto principal de nuestra enseñanza, que seamos edificados con la palabra del Señor. Pero cuidado, no vaya a ser que nos guste más el agua envenenada que el agua que purifica, el agua de vida. Cuidado con eso. Así es que reflexione, medite en su corazón. Yo sé que quienes han recibido palabra revelada dicen gloria a Dios por la revelación que llega, pero también hay muchos que han dicho no había escuchado yo así, no me habían enseñado así. Pero es un tiempo para que nosotros también meditemos, revisemos qué es lo que estamos escuchando, de quién lo estamos recibiendo, porque puede ser un agua envenenada y ya leímos que ese veneno puede afectar una parte de nuestro ser, alterar funciones en nuestro ser o llevarnos a la muerte. De esa misma forma, también el agua envenenada, la doctrina errónea, la falsa doctrina, puede llevarnos a la muerte, a la muerte. Así es que el Señor nos ayude, mi amado hermano, a avanzar y que esa palabra sea la que nos purifique y siempre estemos atentos a lo que estamos escuchando. Amén. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú has dejado a tus siervos, a tus ministros, Señor, para edificar a tu iglesia, para edificar a esa iglesia que ha sido comprada con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Papito Santo, activa, Señor, por favor, en nosotros nuestros sentidos espirituales. Activa nuestros oídos, Padre, para que nosotros podamos escuchar diligentemente, para que nosotros también podamos escudriñar, mi Dios amado, para que podamos discernir, Señor, esa palabra. Así es que, Señor, en el nombre de Jesús, te suplicamos, Señor, que tú, Padre Santo, a través de tu palabra, a través de tus siervos, Señor, puedas ir confirmando la palabra en el corazón de mis hermanos, confirmando esa palabra en el corazón de familias, Padre Santo, porque la palabra es para todos. Gracias por este espacio, Señor, que tú has permitido que sea como un púlpito virtual donde nosotros podamos, Señor, llevar esta palabra. Por favor, Papito Santo, bendice la vida de mis hermanos, activa, Señor, en cada uno de nosotros, Padre Santo, el saber oír, el saber escuchar, para que nosotros podamos, Señor, distinguir la voz que viene de parte tuya y esa voz que el enemigo quiere hacer pasar como que si fuera tu voz, Señor, pero es la voz del enemigo. Líbranos de todo ello, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Obra en nuestras vidas conforme a tu palabra, obra en nuestras vidas conforme al trabajo que tu Espíritu Santo está haciendo en cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bien, amado hermano, gracias por haber estado con nosotros en este tiempo. Ha sido un tiempo especial el poder meditar en la palabra del Señor y pues agradecerle a usted este tiempo y pues también invitarle a que esté siempre atento a cada uno de estos programas que yo sé que son de bendición para cada uno de nosotros. Así es que gracias, que el Señor le bendiga. Iglesia de Cristo Presencia, Ministerio Ebenezer Varillas, Huehuetenango.
presentó Reverdeciendo por el Rema de Dios. Te esperamos en nuestra próxima edición. Gracias por tu sintonía.